Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Sean bienvenidos también los que nos visitan hoy por primera vez. Gozosos estamos en recibirle aquí. Esta es su casa. Siéntanse a gusto. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu majestad, por tus maravillas, por tus bendiciones, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país. Gracias por cada persona que nos visita, por cada hermano presente. Gracias por esta iglesia. Y ahora cuando vamos a meditar en tu palabra, Señor, sé tú guiándonos a toda verdad y a toda justicia por medio de tu Espíritu Santo. Sé tú dirigiéndome en esta hora como instrumento tuyo, Señor, y que pueda traer bendición y paz. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermosa esa alabanza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y el título de esta predicación es ¿a quién iremos? Esas palabras, ¿a quién iremos?, es una respuesta que le da el apóstol Pedro al Señor Jesucristo. Y para que entremos un poquito en contexto sobre el título, fíjense una cosa. Los niños en la casa. ¿Qué hacen los niños en la casa cuando tienen miedo? Cuando están en la oscuridad, o cuando ven una arañita, una cucarachita, o como mi hija Dayita que le tiene miedo a las maripositas. ¿Qué hacen los niños? Van hacia sus padres. Van y se refugian con mamá, papá, y ahí van con los padres, porque esa es la naturaleza de los niños. Así nos diseñó el Señor. ¿Sí? Y ahora cuando esos niños van creciendo y se hacen adolescentes, y entonces les pasa algo extraño, ¿ustedes creen que esos adolescentes van a correr con los padres? ¿Sí? ¿No? A veces sí, a veces no. Bueno, generalmente no, sobre todo si están observando los amigos. Pues si están viendo los amigos, eso es causa de chalequeo. Rápido, inmediatamente. Van y lo chalequean. Ah, no, este hijito es mami papi. Eso es lo que van a decir cuando es un adolescente. Entonces, en último recurso, ellos recurren a los padres. A veces recurren primero a los amigos o al mismo internet, a las redes sociales. Y si no, bueno, ahí van a los padres. Pero es muy pocas las ocasiones, digamos, en el común. Porque entre los cristianos es diferente, ¿no? Y ahora cuando ese adulto, ese hombre, ese joven se hace ya adulto, el adulto común, mira, para nada va a buscar los padres. Nada. Ney. ¿Qué hace el adulto? Se basa en su propia prudencia, en su propio conocimiento, en sus habilidades, en la influencia que pueda tener. Y si es muy influyente, busca amigos que lo puedan rescatar de repente en un apuro. Y si es pudiente, va a usar su dinero para entonces salirse de la situación difícil que pueda estar viviendo. Ahora, en esas tres etapas, según como las he mencionado en ejemplo, ¿qué cree usted que es lo correcto? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo? Buscar de Dios. ¿Y quién busca conforme a lo que Dios quiere? ¿Los niños, los adolescentes o los adultos? Los niños, claro que sí. Los niños, porque estamos diseñados nosotros a que el niño busque del padre y busque de la madre. ¿Por qué? Porque en la madre y en el padre hay cobijo, hay protección, hay seguridad. En los padres hay instrucción también. Los padres nos enseñan a cómo conducirnos en el mundo, nos enseñan las cosas del mundo y a defendernos. Bueno, eso mismo quiere Dios con sus hijos, eso mismo quiere el Señor con usted y conmigo. El Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor dice que Él quiere, vamos a buscarlo en la palabra del Señor directamente. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos hacernos como niños.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Niños, hijos, seamos como niños. Y en medio de toda angustia, necesidad, tribulación, persecución, podamos nosotros como niños ir a nuestro Padre celestial, y Él nos va a socorrer. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Eso está en Juan 6:68. Estas palabras que dijo el apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para ponerlos en contexto con esto, resulta que el Señor Jesucristo, luego de haber alimentado a los 5,000, ellos quisieron convertirlo en rey. Ellos querían exaltarlo, pero ellos lo veían como un rey terrenal. Y el mismo Jesús, como él sabía que ese no era su propósito, para eso él no vino. Él vino para ser rey, pero el rey eterno, para siempre. Y no de este mundo, sino el mundo venidero. De hecho, Él es rey ya de tu corazón, es rey ya de tu vida. Él está gobernando allí. Y ese es el reino de Dios, pero no ese que querían ellos. Bueno, resulta que el Señor Jesucristo, en medio de la tempestad, en medio de la noche, se sube a la barca donde estaban los discípulos, porque iban al otro lado del Jordán, del mar de Galilea, iban a Capernaum. Y entonces las personas, al no ver allá a Jesús, van en la barca y se van y lo consiguen del otro lado. Y entonces le pregunta: Señor, ¿cómo llegaste aquí a Capernaum? Y entonces él le dice: me buscáis porque los alimenté y se saciaron. O sea, me están buscando solamente para que yo les traiga la papa, para que yo les traiga el alimento. Ustedes lo que quieren es simplemente saciarse. Pero entonces el Señor les va a decir que Él es el pan de vida, que Él es el alimento, que Él es el maná que bajó del cielo, y esto ellos no lo podían entender. Esa era la discusión, la directiva que tenían allí. Fíjense, busquemos ahí mismo en este capítulo 6, el versículo 56, 57 y 58. Mira lo que el Señor le dice, luego de que le dijo que era el pan de vida. Él le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Prácticamente esto pareciera canibalismo, ¿verdad? Como lo estaba mencionando aquí el Señor. Y imagínense ustedes el pensamiento que tenían ellos en ese momento. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo es esto posible? Y luego le dice ahí en el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Le está hablando con palabras espirituales, no era literal. Ellos lo entendieron de manera literal. Y en el 60 dicen ellos: al oírla, muchos de sus discípulos, ¿qué son discípulos? Los seguidores, ¿verdad? Los seguidores de él, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para ellos había comezón en su oído cuando escuchaban esta palabra, no la podían entender, era muy fuerte para ellos. No entendían lo espiritual. ¿Por qué no entendían lo espiritual? Porque simplemente no habían creído realmente en el Señor, no habían tenido un encuentro con Él. Lo están siguiendo porque los alimenta, lo está siguiendo porque los sana, lo está siguiendo porque los atiende, pero no lo seguían por la palabra que Él estaba diciendo, que era palabra de vida eterna. En el 63... dice ahí el Señor: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esta carne va a perecer, esta carne se va a marchitar, esta carne va a morir. Pero el Espíritu es lo que da vida, ¿no? Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora veamos el resultado de esto. En el versículo 66, allí dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano querido, ¿alguna vez has retrocedido en tu vida espiritual? ¿Alguna vez
¿Te has sentido que las situaciones de la vida, lo que te afecta en la vida, te aleja de leer la palabra, te aleja de congregarte, te aleja de orar, te aleja de tener comunión con tus hermanos? ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, a estos discípulos les pasó. Y el Señor les va a decir con fuerza, ahí en el versículo 67, así con vehemencia, con carácter. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus apóstoles, a sus discípulos allí, a los 12, le dice, bueno, es que entonces ustedes también quieren irse. ¿Qué es eso pues? Ustedes también, esta palabra que yo les estoy hablando también es fuerte, es dura, no la entienden, esta palabra que es espíritu, que es vida, no la entienden. Y entonces Pedro, como un niñito, así como Dios quiere, él se va a acercar a su papi, él se va a acercar a su Señor, a su Abba Padre, a Jesús. Y en el 68 le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No pierda de vista esos dos versículos, lo que dice el Señor y lo que dice Pedro. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación que tú estés viviendo, mi amado hermano, tú vas a recurrir entonces a esa voz que te dice el Señor. ¿Acaso quieres irte? ¿Acaso quieres volver atrás? ¿Acaso me quieres traicionar? ¿Acaso quieres volver como el perro a su vómito? Y la respuesta que debemos darle siempre al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde voy a agarrar con ese pie hinchado, con esa pata hinchada, como decimos en criollo? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú eres mi socorro, mi auxilio, mi refugio. Tú eres mi Señor, mi Dios. No puedo ir a otro lugar, eres tú, mi Dios. Hermanos, en cada situación que estemos viviendo, como el Señor nos da la salida en la tentación y nos da la salida también en medio de la persecución o de lo malo que estemos viviendo, el Señor siempre va a hablar. Siempre te va a dar la salida. Y esa salida puede ser esta palabra que Él nos está diciendo en esta mañana. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ante esa situación, ¿queréis acaso tú sucumbir y caer a esa tentación de Satanás? ¿Queréis acaso tú, por medio de esa persecución que te están haciendo, de ese ataque, entonces tirarte a llorar de tristeza y de dolor? ¿O vas a venir a mí? No la pierdas de vista. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Sino a ti que tienes palabras de vida eterna. Muy bien. Sabemos que nuestra vida en Cristo Jesús no es color de rosa. Sabemos que esta vida no es nada fácil. Y lo dice la palabra de Dios. El que crea que esta vida es color de rosa, que se baje de esa nube. O que se pellizque para ver si despierta del sueño. Está soñando, hermano. Segunda de Timoteo 3:12. Ahí dice la palabra. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Persecución. Si usted quiere vivir una vida piadosa, si usted quiere tener una verdadera relación íntima con el Señor, téngalo por seguro que usted va a sufrir persecución. Usted va a padecer por Cristo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Usted, mi hermano, usted que le sirve, usted que es discípulo del Señor, usted que evangeliza, usted que predica, usted que sale, téngalo por seguro que también va a padecer persecución y va a padecer males. Eso es normal. Más bien cuando usted vea que la cosa está normal, ay, papá, ¿qué está pasando? Esto no huele bien. Como no huele bien, yo debo meterme más con mi Señor. Yo le digo al Señor, Señor, muéveme el piso. Muéveme el piso, así, si estoy muy estático, Señor, muéveme el piso. No lo hagas tan duro, Señor. Pero sí que me inquiete, hermano. Porque si todo está muy bien, es que algo está extraño. Algo está extraño. No, necesito más del Señor que trate conmigo. Y a veces trata duro, como eso que nos pasó ahorita por allá por Barinas. Y ustedes saben. Bueno, gloria al Señor. Porque en medio de todas esas cosas que pasan, hermano, el Señor se glorifica. Gloria a Él siempre. Mira, veamos algunas situaciones
en las cuales hoy día somos perseguidos. Cuando estás en un grupo, sea en tu trabajo, en tu sitio de estudio, con tus vecinos, sea lo que sea, estás en ese grupo que tú sabes que son personas que son inconversas y tú que eres cristiano, ellos van a buscar de inquietarte porque ellos son utilizados como marionetas por el mismo enemigo. Y pueden atacar directamente al Señor. ¿Cómo te vas a comportar tú en esa situación? Eso para mí también es persecución. Yo lo veo así de esa manera. Persecución no es solamente que vayan corriendo tras de ti y tú escondiéndote o huyendo. No. Persecución son esos ataques que está haciendo Satanás. Persecución era lo que Satanás hacía con Jesús en todo su ministerio, en todo momento. Eso era una eterna persecución. Los 3 años de su ministerio, bueno, yo diría que toda su vida, los 3 años de su ministerio vemos en las Escrituras cómo Satanás siempre iba a tentar a Jesús. Por ejemplo, cuando lo querían hacer rey, esa era una tentación. Porque él pudo haber sucumbido a eso. Y si él sucumbía a eso, perdía el propósito para el cual fue enviado. Porque se iba a convertir solamente en un rey terrenal. Cuando Satanás le presenta todos los reinos del mundo, si él hubiese sucumbido a eso, bueno, no seríamos salvos, hermano. Estaríamos perdidos. Bueno, damos gloria al Señor porque Él se glorificó y Él venció al pecado. Entonces nosotros, siempre el Señor nos va a dar también la salida, ¿verdad? Ante esa. Yo aprendo de esto, hermano. Yo aprendo de esto. Bueno, muy bien, volviendo a ese grupo en el cual están hablando mal del Señor, también puede ser que usted, como cristiano, conforme a la apologética, a la defensa del Evangelio, usted haga frente a esa situación. Pero ahora imagínese que en ese grupo no solamente están atacando al Señor, sino que están haciéndolo de una manera sutil y empiezan a hablar sobre la ideología de género, comienzan a hablar del aborto, o comienzan a hablar de política, o hablan también de la eutanasia, hablan de esas cosas que el mundo lamentablemente a esas cosas le dice que es bueno, y nosotros le decimos esas cosas que son malas porque son antivalores. Te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte, te lleva a una separación espiritual con el Señor. Entonces, por lo tanto, tú serías capaz, hermano, tendrías esa fortaleza para hacer frente a esa persecución, ante ese ataque. Yo creo que sí, pero debemos nosotros seguir fortaleciéndonos espiritualmente en el Señor para que no caigamos, para que no cedamos, para que el enemigo no haga lo que quiera hacer con nosotros, para mantenernos firmes. El que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme, cuide su relación con el Señor, para que cuando venga el momento de la persecución, el momento de la angustia, el momento de la tentación, no vayas a caer, hermano. Juan 7:7 dice el Señor, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El Señor, como testifica de ese mundo que es malo y perverso, el mundo entonces lo va a aborrecer a él. Cuando usted habla palabra de Dios, cuando usted habla de sus valores y de sus principios, entonces las personas van a aborrecer eso, porque eso no es su razón de ser, ese no es su propósito. Eso va a ir en contra de sus convicciones. Por lo tanto, las personas van a buscar de atacar, van a buscar de perseguirte, van a buscar de que te calles y van a atacar al mismo Señor. Bueno, veamos en la palabra de Dios en Isaías 59:14, esta lectura que hace Isaías del mundo en el cual estamos viviendo. Y veíamos la semana pasada con Habacuc, cómo Habacuc se quejaba de esa situación fuera de ley que estaba viviendo Israel. Bueno, Isaías describe una Israel parecida a esta, y ahí lo dice. Y el 59, ajá. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y en el 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Se acabó
la justicia, se acabó el Estado de Derecho, aquí lo que reina es la anarquía, aquí lo que reina es la perversión, aquí reina la maldad. De eso se está quejando Isaías, de eso se quejaba Habacuc. Y no nos quejamos hoy día también de eso. No solo en Venezuela, en muchos países del mundo. Hasta en el país que usted crea que tiene el mejor Estado de Derecho, allí también tuercen la ley. Allí también buscan de inocular el veneno de los antivalores. De hecho, por lo menos en los Estados Unidos, si un pastor, en algunos estados, si un pastor no casa a unas personas del mismo sexo, va preso. Estamos perseguidos. Aquí en Venezuela recientemente pasó que un pastor salió a orar con su grupo y le metieron los ganchos. Se lo llevaron. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento no se podían hacer grupos en las calles y estaban agarrando a cualquier persona. Pero me da curiosidad en el video, no sé si ustedes lo vieron, que ahí decía el policía, sí, primero oran, pero después prenden los cauchos. Se adelantó al delito. Y no había delitos, obviamente, iban era a orar. Hermanos, no hay Estado de Derecho. Hermanos, no hay justicia. Sobre todo para los que decimos que las obras del mundo son malas. Como lo decía ahí Jesús en Juan 7:7. Como yo testifico que sus obras son malas, entonces ellos me aborrecen y nos aborrecen también a nosotros, porque seguimos al Señor. En uno de los casos en donde cristianos o creyentes han caído ante esos ataques o ante esas tentaciones o ante la persecución, el más típico caso de ellos es el de mismo Pedro, quien dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Si él dice, ¿a quién iremos? Imagínate Pedro, cómo estaba inflado espiritualmente, estaba levitando ese hombre de tanto orgullo, estaba espiritualmente bastante bien, pero el mismo Pedro más adelante, luego que está en un grupo allí a las afueras de la casa del sumo sacerdote, cuando arrestaron a Jesús y estaba compareciendo ante el sumo sacerdote, él sucumbió a la persecución o al ataque del enemigo. Porque ahí ese grupo decía, ¿y tú no andabas con Jesús? ¿Y tú no eres Galileo, al igual que ellos? ¿Y tú no eres uno de sus seguidores? A todas esas preguntas, Pedro dijo, no lo conozco. No sé quién es ese hombre. Lo desconoció. Pedro no reconoció a su Señor ante ese ataque. Y allí lo que queda es luego el llorar amargamente. Cuando sabemos que caemos, cuando sabemos que no hemos defendido a nuestro Señor, cuando sabemos que hemos pecado ante Él, lo que queda es llorar amargamente como lo hizo Pedro. Pero Pedro sí se arrepintió, a diferencia de Judas, que solamente vivió fue un remordimiento. Pedro se arrepintió y luego el Señor lo sanó. Cuando le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi iglesia. Y a todas esas él le dijo que sí. Aquí estoy, Señor, claro que sí. Entonces vemos cómo podemos incluso los mismos cristianos caer ante la tentación y caer ante la persecución. Por muy espiritual que estemos, el que tenga cuidado de no caer, mire que no caiga. Hay que estar, ¿verdad?, firmemente. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? El general del ejército sirio que fue sanado de la lepra. Ese hombre tuvo una verdadera conversión. Se convirtió realmente a Dios. A pesar de refunfuñar, estaba ya sumergido en la sexta vez y no, esto no me sirve de nada. Y dijo, bueno, voy a intentar la séptima. Y a la séptima, cuando se sumergió, salió como con piel de bebé. Dice la palabra, es decir, que fue sanado y hubo una conversión en él por eso. Segunda de Reyes 5:15. Mira el caso de Naamán. Vamos a leer hasta el 19. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Cuando vuelve al varón de Dios se refiere a Eliseo. Volvió a Eliseo.
Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya al decir que conozco, quiere decir que ya conoce a Dios, tuvo un encuentro con Dios realmente. Ese conocimiento le trae a él salvación, ese conocimiento le trajo a él la sanación. Y entonces, por lo tanto, él dice ahora, mira, en su cultura era, mira, yo te traigo esta ofrenda, te traigo este presente. Y a eso Eliseo vamos a ver que le dice que no. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Le dice Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aún así le insistía, mira, sí, acepta esta ofrenda, pero Eliseo le dijo que no. ¿Por qué Eliseo cree usted que le dijo que no? Porque era como que le estuviera pagando por algo que él no había hecho. El que lo sanó fue Dios. Él nada más fue instrumento de Dios para eso. No tenía por qué recibir en ese momento algo. Y le dice luego, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, se refiere a él mismo, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esa sí era la mejor ofrenda que podía dar Naamán. Mira, ahora que conozco a Dios, entonces todas esas prácticas paganas que yo hacía allá en mi pueblo, allá en mi país, ya no lo voy a hacer más, porque ahora todo va a ser para la gloria y la honra de ese Dios que ahora es mi Dios. Y le dice más adelante, dice más en el 18, en esto perdona Jehová a tu siervo. Momento, espérate, Eliseo, ya va. Pero pasa algo. Que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, es decir, de su dios pagano, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, mira, vale, va a suceder una cosa. Si yo no me inclino ahí con el rey, ¿qué va a pasar? Muero. O mínimo me destituyen, o mínimo pierdo todos los privilegios. Y cuidado si no hasta mi ejército paga, mi familia paga por eso. Entonces cuando yo me vea en esa situación, oye, perdóname, pero voy a tener que hincarme ahí y doblar las rodillas. Entonces es una forma también de sucumbir ante la persecución. Fíjense, si ustedes están en una situación donde pueden perder su empleo, donde pueden perder una oportunidad de negocio, o incluso una mejora para alguno de sus hijos, para un familiar, o que incluso usted pueda perder la vida, o pueda ir preso, hermano. ¿Usted cómo haría? ¿Cedería a lo que el enemigo quiere? ¿O haría lo que Dios quiere? Vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a saber cómo actuar en ese tipo de momentos. Porque eso lo vivimos así, hermano. Todos los días, es una cosa permanente. En todo momento estamos siendo perseguidos y estamos siendo atacados y tentados. Mira lo que le dice Eliseo en el 19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues. Lo demás es otro tema, que tiene que ver con la traición que le hizo el siervo de Eliseo. Pero lo cierto es que necesitamos la cobertura y la protección de Dios, sobre todo en este tiempo de tribulación dura que estamos viviendo en el país. Estos son momentos proféticos, estos son momentos que están rompiendo con nuestro status quo, que están rompiendo con nuestra comodidad y con nuestro confort aquí dentro de este recinto. Prepárense, preparémonos. Y no es porque el Señor me reveló y sí, me dio un sueño, una visión. No, hermano, eso está en la Biblia, hermano. Eso está aquí en la Biblia. Los días se van a poner malos y más malos cada día. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Si tú estás bien conectado ahí con el Señor, hermano, tenlo por seguro que el Señor te va a ayudar. Si tienes tus oídos y tus sentidos espirituales activos, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Acaso querer iros como los demás?
¿Acaso querés traicionarme? ¿Acaso querés sucumbir a las tentaciones? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Esos dos versículos no los pierdas de vista. En todo momento, el Señor te va a advertir, te va a decir, mira, mosca, pila, puedes caer. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Bueno, ahí sucumbió nada más, ¿no? Vemos los gobernantes en los tiempos de Jesús, Juan 12:42. Esos gobernantes pueden ser funcionarios del gobierno de allá pues, se me van los nombres. No, en el tiempo de Jesús, ¿quién gobernaba en ese momento? Pilato, pero en Judea gobernaba Herodes. Eso porque son judíos, a los que se refiere aquí, son judíos. Mira cómo dice en Juan 12:42. Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, creyeron en Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? De esas semillas, unas caen en piedra, otras caen en el camino. ¿Y qué pasó con ellas, verdad? Algunas creyeron, esas piedritas que son personas, creen en el Señor, pero entonces vienen las situaciones de la vida y entonces se marchitan o se van o no creen más en el Señor. Bueno, algo así, ¿verdad? Pasó con estos gobernantes. Mira, ellos creyeron, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser que expulsados de la sinagoga. Querían todavía mantener su estatus, querían todavía mantener su investidura. Si ellos se identificaban con Jesús, los expulsaban de la sinagoga y cuidado si no también tenían el mismo destino que sus discípulos y que el mismo Jesús. Bueno, fíjense de los judaizantes, ya en Galacia, en Gálatas 6:12, miren lo que pasó con los judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, pero todavía ellos tenían en su mente la ley. Todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. Los judaizantes quieren que se circunciden los cristianos. ¿Solamente por qué? Bueno, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos no amaban a Cristo realmente. Ellos estaban salvando su pellejo, hermanos. Estaban buscando de salvarse, de que no lo fueran a atacar como estaban atacando los judíos a la iglesia primitiva, así como le dieron cartas a Pablo para que fuera y atacara o apresara pues a la iglesia. Así estaban ellos actuando en todo el imperio romano. Cuando veían a alguien que se identificaba con Cristo, le metían los ganchos. Le llevaban preso y le daban hasta muerte. Veamos entonces algunos casos donde la actitud ante la persecución y ante los ataques es distinta, no como estos casos que hemos visto. Por ejemplo, Moisés, en Hebreos 11:24 y 25. La semana pasada vimos algo del sitial de honor de los héroes de la fe. Bueno, ahí en el sitial de honor de los héroes de la fe está Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él renunció a sus privilegios, él renunció a su principado, él renunció a su posición en Egipto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y una de las cosas que hizo Moisés, una vez que se bajó de ese trono egipcio como tal, él fue y mató a un egipcio por salvar a su pueblo, por salvarle la vida a alguien que estaba siendo oprimido. Y luego de eso que lo iban a matar, ¿qué hizo? Huyó. El huir es una de las herramientas que vamos a ver que nosotros debemos aplicar también en la persecución. Depende del caso. No huir por cobardía, sino huir por honor, por discreción y por prudencia. Vamos a verlo más adelante. Otro que también defendió su fe sin importarle las consecuencias fue Jeremías. Jeremías 26:11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, en pena de muerte ha incurrido Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad
como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Es decir, que Jeremías estaba predicando lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que dijo la queja que hizo Habacuc. Mira, este pueblo está perdido en sus pecados, en sus delitos, están haciendo lo malo, esto no hay Estado de Derecho aquí. Ustedes, por lo tanto, Jehová dice, vamos a ver qué es lo que dice Jehová más adelante. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído, contra ellos. Es decir, que ustedes lo van a atacar los babilonios, lo van a llevar cautivo, van a estar 70 años allá. Todo eso les va a pasar. Ellos querían era escuchar que estaban viviendo, era en un paraíso, que todo iba a salir bien, que no iban a tener ningún tipo de problema y que ellos iban a prevalecer ante cualquier tipo de ataque. Eso era lo que quería escuchar el rey. A pesar de que incluso el rey, luego de que apresan a Jeremías, él igual iba y consultaba a Jeremías también. El rey confiaba en él. Ajá, y luego viene el 13, vamos a leer el 13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. El 14. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Y en el 15. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Primero le dice que el Señor se arrepentirá si ellos se vuelven de sus malos caminos. Así, el Señor se va a arrepentir. Si ustedes se vuelven de sus malos caminos, el Señor se arrepiente. No, pero ¿qué hicieron ellos? Lo metieron preso. Y él dijo, aquí yo estoy, o sea, a él no le importaba la consecuencia. Hagan ustedes lo que mejor les parezca. Lo que ustedes, si quieren, hasta mátenme. Pero yo no voy a dejar de decir lo que dice Dios. Lo que Dios me mandó a decir, yo no lo voy a dejar de decir. Nadie me va a callar por eso. Y vemos ahí lo que dice. Sabéis que si me matáis, ahí está la advertencia. Sabéis que si me matáis, sangre inocente echaréis. O sea, ustedes, mi sangre va a ser tomada en cuenta sobre ustedes como pecado. Y también vemos que Pablo se mantuvo firme ante todo ataque. Y en todas sus cartas lo decía, que él era entonces perseguido, que él era atacado. Fue apedreado, fue azotado, estuvo en prisiones, sufrió un naufragio. Tantas cosas que padeció Pablo, ¿no? Primera de Corintios 4:12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Ahí está la contraparte, ¿no? Me maldicen, me atacan, me persiguen, los bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Entonces debemos estar preparados. Si Pablo, que era un hombre igual que tú y que yo, ¿por qué nosotros no podemos estar también preparados? ¿Por qué si a nosotros nos maldicen, nosotros vamos a atacar entonces con la misma moneda? Debemos bendecir. Debemos orar por nuestros enemigos, atenderlos a ellos. Y si nos persiguen, como dice allí Pablo, los soportamos. Segunda de Corintios 6, 4 y 5. Sigue hablando ahí Pablo. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, bendiciones y también ataques y achaques. Eso es lo que él dice. Ayuno, oro, predico a Cristo, pero también soy perseguido, también soy atacado. El versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Sigue hablando allí Pablo, el 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos,
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahí están mis angustias y mis bendiciones. Ahí están mis maldiciones y mis bendiciones. Ahí están mis persecuciones y cómo el Señor me fortalece y cómo el Señor me ayuda a salir adelante. Ahí Pablo lo mostraba todo. Mira, esto no es un jardín de rosas, esto no es un paraíso. Esto es una vida en Cristo Jesús, es una vida llena de persecuciones y de padecimientos. No es fácil. Los primeros cristianos también tuvieron una actitud, o el mismo Pablo y Bernabé también tuvieron una actitud ante los ataques. Hebreos 10, 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda lo que hacías en tus primeros días, en lo que llaman el primer amor. ¿Qué hacías tú cuando estabas en tu primer amor con el Señor? Que yo digo que ese primer amor no debe romperse nunca, siempre debe permanecer. No rompas ese primer amor. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si tú que estás padeciendo y hay otros que están padeciendo, tú debes atender también a ese otro que está padeciendo para que ese otro también se levante y como tú vaya y predique el evangelio. Y como tú vaya y haga lo que el Señor le envió a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces cuando somos atacados y perseguidos? ¿Qué creen ustedes lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es la primera herramienta? ¿Qué debemos hacer? Doblar rodilla, hermano. Doblar rodilla. Es lo primero que debemos hacer. Atacados, perseguidos, angustiados, tentados, sea lo que sea, lo primero que debemos hacer, la primera herramienta inmediata, así es, doblar rodillas, orar. Según de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Orar. Según de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por el evangelista, orad por el pastor, orad por los misioneros, orad por los maestros, orad por las personas que trabajan, ¿verdad? Para la obra. Orad por nosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay misioneros, hermanos, que se van a lugares recónditos y allá si predican el evangelio es penado por la ley. O si entregan una Biblia vas preso. O incluso hasta te pueden matar si te ven formando una iglesia, sobre todo en los países musulmanes, en los países que son ateos completamente, Corea del Norte, China, Vietnam, allá, mira, eso es pena de muerte si te ven haciendo una iglesia. Hay que orar entonces por esos misioneros y esas personas allá, porque los que están allí no profesan la fe de ellos. Los que están aquí en Venezuela no profesan la fe de nosotros. Entonces hay que predicarle el evangelio. Pero tenlo por seguro que vas a ser perseguido y que vas a ser atacado por hacerlo. Aunque parezca que no. No, vivimos en un país libre. No, hermano. Si hay cosas que decimos que no les va a agradar, y hay que decirlas. Primera de Timoteo 2.1. Dice Pablo, el 2.1 y el 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por aquellos que nos puedan perseguir, como perseguían a la iglesia primitiva, el imperio romano, como lo perseguían los judaizantes, como lo perseguían los judíos, los fariseos, nosotros igualmente somos perseguidos hoy en día, pero debemos orar. Oremos por ellos. Oremos por todos los que oprimen. Y no me refiero solo a los gobiernos, me refiero también a la misma gente,
A esos grupos de los cuales yo estaba hablando, vecinos, familiares, conocidos, compañeros de estudio, todos. Hay que orar por todos ellos para que se conviertan de sus malos caminos y vengan a los pies del Señor. Es la primera herramienta entonces, oramos. La segunda herramienta, huir, no por cobardía, sino por prudencia. José escuchó a Dios y fue y huyó a Egipto con el bebé y con María, pero huyó. Se lo dijo el Señor: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, en obediencia, no chistó, no dijo nada. Mire, sí, Señor, está bien, lo que usted diga. Y se fue para Egipto. El mismo Señor Jesús, que sufría mucho padecimiento, mucha persecución, estaba en todo momento sitiado, tentado por el enemigo y por los instrumentos del enemigo, que eran los mismos fariseos. Juan 10:39, mira lo que dice aquí el Señor. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y en alguna parte de la Escritura decía que todavía no era su tiempo. Él lo decía y por lo tanto se escabullía, huía. Los discípulos también ayudaban en todo eso. Y en el 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y en otras partes decía que seguía enseñando. En otras partes, mientras era atacado, mientras era perseguido, él iba y enseñaba. Incluso en la fiesta de los tabernáculos, ante la fiesta de los tabernáculos, miren esta tentación sutil del enemigo. Usó a sus propios hermanos, a los hermanos de sangre de Jesús. Vete allá a Judea para que todos vean tus obras, para que todos se conviertan, para que todos te crean. No, para que todos te crean, no se conviertan, para que todos te crean. Y eso lo estaban diciendo ellos porque ellos también querían que Jesús fuera rey, porque si Jesús era rey, ellos iban a ser los príncipes. Ellos querían también un pedacito de eso que iba a tener el hermano, y ciertamente lo tuvieron más adelante, pero espiritualmente hablando, como Santiago, que escribió una carta maravillosa. Bueno, ellos tentaron al mismo Jesús, ¿verdad?, que se fuera hasta allá, y el Señor no se fue. Él dijo: no, yo voy a ir luego, vayan ustedes primero. Y se fueron sus discípulos y se fueron los hermanos de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y él llegó después. Y iba así como, no iba así mostrándose públicamente, dice la palabra, no se estaba mostrando públicamente. Pero de repente apareció enseñando en el templo, que era el lugar donde visitaba todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, iba al templo. Y allá fue él: mira, pero te están buscando para matar, cuida tu vida, que yo no sé qué. No, voy a ir a enseñar en el templo. Y allá predicaba. Entonces, por mucho que lo perseguían a él todavía seguía enseñando y no lo dejó de hacer. Y no lo deja de hacer todavía. Muy bien. Otro también que huyeron, Pablo y Bernabé también lo hicieron. El mismo Pablo huyó en varias veces. De hecho, a Pablo una vez lo bajaron en una canasta de un segundo piso porque lo querían matar. ¿Y qué dice la palabra? Se fue y predicaba allá. Lo que le decían que no hiciera, bueno, si no quieren que lo haga aquí, así como dice la palabra, sacudo mis sandalias, me quito el polvo de las sandalias y me voy y predico en la otra ciudad. Así iban ellos. Esa era la manera de huir. Lo otro que nos dice la palabra como herramienta para las persecuciones es que no debemos temer. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y mira como lo dice Mateo 10:28, como lo dice el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice Jesús, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengamos temor, hermanos. ¿Qué puede pasar? ¿Que muramos? Gloria a Dios. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, ¿por qué voy a tenerle yo miedo a la muerte? Y más si estoy trabajando en los asuntos del Señor. Mucho más. Otra herramienta que el Señor nos dice cuando somos perseguidos:
El regocijo y el gozo debe estar presente en ti, hermano. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados, dichosamente feliz, inmensamente feliz, bienaventurados. Seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gózate en el Señor cuando eres perseguido a causa de Él, cuando eres atacado. Regocijado en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Bienaventurados los que sois perseguidos, porque de los tales es el reino de los cielos. Creo que así mismo lo dice también en las bienaventuranzas. El que es perseguido, ese también es bienaventurado. Ese también es dichoso. Ese también debe gozarse en el Señor. Otra herramienta, no te avergüences. No te avergüences de ser perseguido. No te avergüences de ser atacado. No te avergüences de ser tentado también. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primera de Pedro 4:15 dice, hablando de la vergüenza, el 15 y el 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, que no padezcamos por vincularnos con el mundo y actuar como el mundo o ser practicante del pecado. Si te van a atacar, si te van a llevar preso, que no sea por esto. Es lo que está diciendo allí Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces no debemos avergonzarnos, hermanos. Si somos atacados, más bien debemos estar gozosos y dichosos porque estamos siendo tomados en cuenta como hijos de Dios. Otra herramienta, debemos ser prudentes para evitar males mayores. Mateo 5:25. Mira lo que dice el Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pero allí cuando dice que te pongas de acuerdo, que dice el Señor, que es lo que debes hacer, es la herramienta que debes tomar, siempre en los parámetros de lo justo y de lo bueno. Nunca sucumbir al enemigo. Dame algo ahí por debajo de la mesa para entonces sacarte o para defenderte. No sucumbir a eso, sino siempre entre lo justo y lo bueno, pero puedes negociar en esos parámetros con entonces tu enemigo, con el adversario. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Porque cuando usted está en paz con el Señor, cuando usted tiene una relación íntima, personal, fuerte con el Señor, entonces incluso los que están a tu alrededor, los enemigos, los malvados, esos también van a estar en paz contigo. Así, eso es una promesa del Señor. ¿No quieren ustedes vivir esa promesa del Señor? Bueno, tengan una relación entonces personal con el Señor perfecta. Romanos 12, 18 al 21, y ya con esto estamos terminando. Romanos 12, 18, vamos a leer hasta el 21. Mira lo que nos dice Pablo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, queridos hermanos, para nosotros presentar defensa al mismo evangelio, nosotros debemos también atender a nuestros enemigos. Debemos orar por ellos. Y si tienen sed, le damos de beber. Si tienen alguna necesidad, nosotros atendemos esa necesidad. Porque de esa manera vamos a nosotros andar como anduvo el mismo Jesús. Vamos a mostrar piedad, vamos a mostrar misericordia,
vamos a nosotros mostrar amor por el enemigo. No el enemigo Satanás, el enemigo, la marioneta que usa Satanás para atacarte. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las huestes y en las regiones celestes. Entonces, por lo tanto, eso es lo que el Señor nos dice. En conclusión, entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Demos gracias a Dios por la libertad de culto que tenemos. Demos gracias a Dios por las herramientas que nos da en su palabra. Demos gracias a Dios que Él nos recibe como niños. Y como niños podemos entonces nosotros acercarnos a Él. Y podemos pedirle a Él que entonces nos proteja, que nos cubra, que nos atienda, que nos bendiga y que nos dé fortaleza para hacer frente entonces a todo ataque del enemigo. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Que solo tú tienes palabras de vida eterna. Refúgiate en el Señor y en medio de la persecución y en medio de la tentación y en medio del ataque, escucha la palabra de Jesús. ¿Acaso queréis iros vosotros también? ¿Acaso queréis iros? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, que es divina, Señor. Es dulce a nuestro paladar, Señor. Nos enriquece, nos nutre, nos llena, Señor. Y nos gozamos como hijos tuyos en ella, Señor. Porque tú nos dices, Padre de la gloria, que no debemos sucumbir ante esas persecuciones y ante esos ataques, porque tú estás con nosotros. ¿Y a quién iremos, Señor, sino a ti, Padre de la gloria? Sé tú dándonos esa fortaleza, sé tú dándonos esa paz, sé tú dándonos ese denuedo, Señor, para poder enfrentar, Señor, a todas estas situaciones de persecuciones que podamos vivir. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos, mi Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Seguimos con las ofrendas, Pastor Adrián. Adelante, hermano. Amén, hermano.